Jacob envía un comité de mensajeros para una reconciliación con su fraterno Esaú. Los mensajeros regresan con la noticia de que viene en dirección hacia Jacob, con 400 hombres con él, armados hasta los dientes. ¿Será este el comité de bienvenida por parte de su hermano Esaú? No lo creo. Jacob tiene que tomar decisiones. Primero, decide dividir en dos su campamento, todas sus posesiones, por si uno fuera atacado, el otro pudiera escapar y de esta manera salvarse. Hace todo lo que está en sus manos, aplica su conocimiento, agota sus recursos, prepara regalos para tratar de suavizar el corazón de Esaú. Esto pareciera que no es suficiente. Jacob tuvo gran temor y se angustió. Bien pudo haber tomado la decisión, ir por otro rumbo, tomar otro camino, rodear la tierra si fuera necesario, para no pasar por la tierra donde habita Esaú. En algún momento de su vida tendría que enfrentarse a esta realidad y había estado fuera de casa por más de 20 años. Llegó el momento de regresar a casa, de volver a la realidad, de enfrentar su pasado, de resolver cuentas pendientes que habían quedado atrás. Su angustia y su temor se habían apoderado de él en gran manera, pues ¿cómo habría de sorprenderlo si ahora viene con esposa, con hijos, siervos, animales? Había prosperado, era muy rico y próspero. Su vida y la vida de sus acompañantes también estaban en peligro. Baruch haba b'shem Yahuwah Am Yisrael. Quiero presentar para ustedes esta enseñanza en una forma narrativa para que cada uno de ustedes podamos comprender hasta dónde pueden soportar nuestras fuerzas. Llueve sobre mojado es una historia verídica que narra sobre la vida de nuestro patriarca Avinu Jacob, un hombre que había sido estirado a tal grado que casi se rompe. Acompáñenme por favor con esta narrativa de la historia de Jacob. Veremos una historia de la cual podríamos cada uno de nosotros identificarnos en algún momento de nuestra vida, cuando bajo ninguna circunstancia no vemos en qué momento salir a flote, cuando ya no vemos lo duro sino lo tupido, cuando pareciera que no alcanzamos a ver la luz al final del túnel, cuando ya no vemos la luz del amanecer sino la penumbra de la noche. En esta historia, Jacob había usurpado el lugar de su hermano Esaú, de su fraterno, para recibir por parte de su padre Isaac lo que creía era la gran bendición. Pero no se trataba de la gran bendición, sino de una bendición en particular y específica para Esaú. Viendo la situación del engaño, Esaú decide en su corazón matar a Jacob. Después de enterrar a su padre, Isaac, para no causarle un dolor en su vida. Avinu Jacob, al sentirse odiado por su fraterno y condenado a muerte por su propia casa, tiene que irse al exilio, a un lugar que no conoce, con gente extraña. Tiene que dejar a sus padres, despedirse de su madre, a quien ya no volverá a ver viva otra vez. Al llegar a tierra de Padán Aram, se encuentra con el amor de su vida, Rachel, que traduce oveja de Elohei, por la que está dispuesto a trabajar por ella durante 7 años. Y con un suegro que lo engaña muchísimas veces, cambiándole de sueldo en muchas ocasiones. Su nombre, Labán, que traduce blanco,
aunque de blanco solo era su nombre. Había trabajado por la mujer amada y deseada por 7 años, y cuando llegó la fecha indicada, Labán se la cambió y le ha dado a la hermana mayor, Lea, que traduce melancólica, o la de los ojos tristes, por lo que tiene que trabajar otros 7 años más por Rachel, su amada. Había prosperado muchísimo, tenía animales, siervos, y había concebido con medio de sus 4 esposas 11 hijos. Y cuando ya todo parecía ir bien, se le muere su esposa amada, Rachel, en pleno parto. Le toca criar al hijo más pequeño, Benjamín, a quien no conoció a su madre. Jacob tenía que hacer el papel de papá y mamá. Aún no ha salido del dolor del entierro de su muerta, cuando un pagano incircunciso le viola a su única hija entre 12 varones, Dina, y luego la venganza de Leví y Shimeón de matar a todos los varones de Siquem, aunque se justificaba por un lado, por otro lo hacía vulnerable ante todos los pueblos a su alrededor. Y más adelante le llega la noticia de la muerte de su hijo primogénito por parte de Rachel, la mujer que había amado, Joseph, y con el dolor de no saber qué pasó con su hijo para darle sepultura. No está puesto que un padre entierre a sus hijos, como los hijos que debemos dar sepultura a los padres. Esta tikvá, esperanza y pesadilla que le roban el sueño cada día por años. Este es nuestro padre Jacob, el que lucha. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Con qué te estás enfrentando todos los días? Avinu Jacob, tras haber vivido muchas tragedias durante su vida, también había experimentado los encuentros más sobrenaturales y personales con su Creador. Había presenciado los milagros, había visto el poder sobrenatural en presencia de Jacob, su Creador. Y es a través de su historia que nos enseña a caminar de la mano de Avinu Jacob. Cómo su vida nos enseña que al final del día no nos queda otro camino, no nos queda otra opción que confiar en nuestro Padre que está en el trono. Jacob quedará ligado a la tefilá, a la oración de la noche, llamado Ma'ariv. Cuando los problemas y las circunstancias nos envuelven, cuando la oscuridad representa que no podemos ver qué nos depara el próximo amanecer, cuando las fuerzas se nos acaban, cuando el alma grita con miedo, cuando parece que no encontramos respuesta y que Yahuwah se nos esconde para no responder, como si nos dejara en el camino, en medio de la tempestad y de la oscuridad, como si pareciera que nos ha dado la espalda y nos quedan cada vez menos opciones. En realidad, la única opción que nos queda, la emuná. Sí, la emuná. Esto se convierte en nuestra última opción, en nuestro último recurso. Jacob peleó durante toda la noche. Así se quedó Jacob solo esta vez, de noche, y luchó hasta rayar el alba y continuar con el camino otra vez, aunque esta vez cojeando de una pierna. Jacob se enfrentó a eventos cada vez más extremos, hasta estirarlos cada vez más, de tal manera que pareciera romperse. Jacob fue obligado a ir cada vez más lejos de lo que sus ojos podrían ver. Y pareciera que la vida de Jacob nos la otorga
para nosotros poder caminarla, para conocer los propósitos y los planes que nuestro Creador tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál fue el abismo de Jacob? El encuentro con Esaú fue su momento más oscuro y él se preparó según sus fuerzas. No fue una crisis o una falta de emuná lo que lo llevó a dividir su familia en dos campamentos. Sus actos presentan un perfecto balance entre la emuná y la acción. Hay momentos en la vida en que usted debe moverse en absoluta confianza en Yahuwah y al mismo tiempo hacer todo lo necesario, sus propias fuerzas, según su intelecto, según su sentido común. Tú tienes que esforzarte, tienes que avanzar hacia el encuentro de soluciones y no confiar en milagros mientras algo puedas hacer, mientras exista un camino en el cual te corresponde caminar y que la inteligencia que Yahuwah te ha dado te indica, avanza, avanza. Y ya después, mucho después, que ya nada puedas hacer humanamente, entonces deja todo en las manos de tu Padre Yahuwah que está en el Shamayim. La tefilá, el rezo o la oración que se levanta, Abba Yahuwah, la vida está muy dura, está muy complicado, qué difícil situación, hazme un milagro. Esta no es la tefilá de Jacob, no es la tefilá de un hombre de emuná. La tefilá de Jacob es: tengo miedo, tengo angustia, estoy en medio de una situación en la que ya no puedo hacer más. Haz ahora lo que yo no puedo hacer. Y es así como entonces tú puedes descansar en los brazos de tu Padre que está en el Shamayim, en el trono. Pero mientras tus manos puedan moverse, muévelas. Mientras puedas trabajar, trabaja. Mientras tengas un aliento de vida, camina. Mientras tu cerebro piensa, pon manos a la obra. Mientras tus piernas te responden, avanza. Y solo hasta entonces, cuando yo no puedas más, deja que tu Padre, que está en el Shamayim, en el trono, haga el resto. Pregunta: ¿cuándo es que tenemos que bajar los brazos y echarnos en los brazos de Yahuwah? ¿Qué determina que ya no puedo hacer nada más? ¿Existe una medida para determinarlo? Mientras más confianza tenga una persona, menos esfuerzo requiere para alcanzar los milagros. Tenemos un pacto con Yahuwah, que Él es nuestro único Eloah, y que andaríamos en sus misbot, en sus mandamientos, y que guardaríamos sus muedim, sus celebraciones, y que guardaríamos el Shabbat, el día de reposo. Este es nuestro lado del pacto. Tú eres nuestro Eloah, y nosotros guardamos tus misbot, tus mandamientos. El otro lado corre por él, nuestro Abba Yahuwah, que no se olvida de ninguna de sus promesas, que Él nos sostendrá, que Él nos librará, que Él nos llevará ilesos al otro lado del río, aunque nosotros sí nos olvidáramos de su pacto. Andar en sus misbot, en el mundo hostil, no es volverse un desafío para cada uno de nosotros. Hay misbot hoy en día que, aunque queremos cumplirlos o hacerlos, no están a nuestro alcance, y no es para justificarnos. ¿No tenemos templo? ¿Estamos fuera de Israel? Porque fueron dadas a ciertas circunstancias que no precisamente son nuestras, porque el mundo del Torah ya no es el cual nosotros vivimos, porque estamos comenzando a caminar en las raíces hebreas,
porque no conozco el idioma, porque vengo saliendo de una religión. Si alguien hoy en día se nos presenta y nos dice que es un observador, se ha vuelto un mentiroso. ¿Qué porcentaje de obediencia y guardando Torá estamos llevando? Basta que procuremos guardar, y bien, lo que sí podemos guardar, pero del resto tendremos que confiar de la benevolencia y de la rajamín, del favor inmerecido de nuestro Padre Yahuwah que está en el Shamayim. El pacto incluye que si por nuestra parte tenemos que guardar todos los misbot, entonces nos encontraremos en serios problemas. De faltar un solo misbot, mandamiento, entonces te haces culpable de todos. ¿Qué haremos entonces? ¿Tenemos un pacto con Yahuwah? ¿Que Él es nuestro Eloa? ¿Que andaremos en sus misbot? ¿Que caminaremos en sus halajot, en sus caminos? Este es nuestro lado del pacto. Como está demostrado que no podemos, aunque quisiéramos, guardar todos los misbot, lo único que nos queda por parte de nosotros es la emuná. Por lo tanto, tenemos que resolver todo lo que esté a nuestras manos, cada desafío, darle soluciones, en lo que sabemos, conocemos para dar, después de entrar en el mundo de la emuná, en el mundo de la confianza, en nuestro Abba Yahuwah, que nos cuidará y nos protegerá, aun cuando no pueda guardar todo lo estipulado del pacto. ¿Por qué? Está más allá de mi capacidad razonable. Por lo tanto, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que separar el campamento, tenemos que crear Mahanayim, 2 campamentos, tenemos que enviar emisarios y hacer regalos antes del encuentro con Esab. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario mientras estamos con él en el camino. Tenemos que ir a solicitar empleo, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que tener un oficio, tenemos que levantarnos temprano y hacer las plegarias y trabajar para traer el alimento para nuestra casa. Tenemos que estar preparados para cada momento, como ahorrar cuando hay, como lo hizo Joseph, administrar tu casa, administrar tus recursos, todas estas cosas y mucho más que nos corresponde hacer. Hacerse de acá, dar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Esto traerá para ti y para mí prosperidad, bendición, no siendo avaro, no amar el dinero, enriqueciéndonos para estar sobre otros, humillando al prójimo. Debemos cuidar siempre de dejar espacio para la emuná. El único espacio, la emuná, es el único lugar donde nuestro Abba Yahuwah se puede mover y venir a nosotros y darnos la bendición. Tú y yo la necesitamos. Cada generación tiene sus propios desafíos, retos, problemas, soluciones. Haz todo lo que puedas hacer, en el tiempo en que debas hacerlo, en la forma más eficiente de hacerlo. Cuando hayas hecho todo esto, entonces deja el resto a tu Padre que está en el Shamayim, en el trono. Espera en Él y Él te hará el milagro. Hinei Anohi Imak, Hinei Anohi Emak, yo estoy contigo. ¿Qué mejor garantía que pueda tener Abba Yahuwah esté contigo? Pero no malentiendas que ahora que Yahuwah está contigo, entonces tú puedes irte a dormir para que Él haga todo aquello que te corresponde a ti. Que el Creador del universo esté contigo
quiere decir que es tu responsabilidad esforzarte, dar lo mejor de ti, sabiendo que lo que tú no puedas hacer, Él lo hará. Y por lo tanto, luego de haber hecho todo, no confiar en lo que hice, sino en Yahuwah, para que complete lo que yo no pude terminar. Esta fue la gran diferencia entre Jacob y su hijo Joseph. Jacob hizo todo lo que podía hacer y luego creó Ma'arib, la tefilá, la oración de la noche o durante la noche. El entregar todo lo que estaba hecho en sus manos para que Yahuwah complete el trabajo que está fuera del alcance. Avinu Jacob no confió en su trabajo, en su sabiduría, confió en Yahuwah, luego de hacer todo lo que humanamente podía hacer. Sin embargo, Joseph hizo todo lo que tenía que hacer, pero al final le dijo al copero: acuérdate de mí para que me saquen de aquí. Y por confiar en lo que hizo y no puso su confianza en Yahuwah, le costó 2 años más estar en las mazmorras de Misraim, de Egipto. Jacob hizo muchísimas cosas antes de entregárselo a Yahuwah. Purificó a su gente antes de cruzar el vado de Jacob. Separó el ganado en 2 campamentos. Envió regalos a Esab. Luchó con un malak durante toda la noche. No lo soltó hasta bendecirlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jacob y Joseph? Joseph confió en su propia prudencia y Jacob se había apoyado en Yahuwah para que cambiara el corazón de Esab, su fraterno. Así que no confió en su propia prudencia, confió en el favor de Yahuwah. Jacob se encontraba en una situación muy difícil y complicada. Había estado fuera por más de 20 años. Y ahora los méritos que Esab había crecido favorablemente delante de su padre Isaac. Por otro lado, había vivido todo este tiempo en tierra prometida. Había dado honra a papá y a mamá. Con el cuidado de ambos, había estado en el último momento de aliento de su madre, Rivka, y había cuidado de todo lo que pertenecía a Isaac, su padre. ¿Cuántas cosas estaban pasando por la cabeza de Jacob? Debió haber regresado después de 7 años y se tardó más de 20 años. Debió haber regresado cuando su madre había muerto y no lo hizo. Ahora, si la protección por parte de Yahuwah era solamente por 7 años, ¿quién le protegería de la furia de Esaú si ya no tenía a su madre con vida? Hay momentos en la vida en que te sientes de la misma manera, abandonado, lejos de creer que aún tienes el favor de Yahuwah, lejos de pensar que si aún te escuchará Yahuwah, lejos de mantener la dignidad de asomarte por la ventana a ver si hay alguien ahí que pueda escucharte. Shema Israel, cuando el corazón llora, solo Yahuwah escucha. El dolor surge desde el alma. El hombre cae antes de humillarse con una pequeña oración. Corta el silencio. Con lágrimas en los ojos, el corazón llora en silencio, porque cuando el corazón calla, el alma grita. Abba Yahuwah, me encuentro ahora solo, dame fuerzas y haz que no tenga miedo, porque el dolor es muy grande, no hay consuelo. Haz que se me pase este momento, porque me faltan las fuerzas. Te sientes en este momento que quisieras que se abriera la tierra y te tragara. Quisieras en ese momento fueras transportado a otra dimensión.
o a otro lugar, que cuando te quedaras dormido no volvieras a despertar, y que si despiertas quisieras que solamente todo hubiera sido un sueño. Llega la noche y quisieras que fuera de día. Llega el día y quisieras que fuera de noche. Todo esto explica por qué Jacob invirtió todos sus esfuerzos, humanamente hablando, para conseguir un buen resultado. Y después de haber hecho todo lo que posible, tuvo miedo y una profunda angustia. ¿Cómo te sientes cuando tienes a tus hijos pequeños? Cuando llevas tú la carga, cuando lo que harías sería todo por ellos y para ellos. Y vienen a ti alguien con la promesa, con la convicción de matarte y todo lo que se le cruce en su camino. ¿Quién podría avisarle a Jacob que quizá había violado algún mandamiento y que por lo tanto no merecía el favor de Yahuwah, en que fuera digno de ser escuchado, de que se inclinara la balanza a su favor, de que libraría la batalla o ahí mismo, después de haber recibido la promesa de que Yahuwah estaría todos los días y lo acompañaría donde quiera que fuere? Existe una ley en el mundo de la Rúa, en el mundo espiritual. Los milagros son posibles cuando los méritos abundan. Cada milagro implica tomar méritos acumulados. Cuando los méritos faltan, los milagros no se ven, porque los milagros se construyen con la materia prima de los méritos. Cuando Yahushua HaMashiach estaba caminando por la tierra de Israel, un oficial militar romano le había pedido que tuviera rajamín de su siervo y que lo sanara. Los talmidim, los discípulos de Yahushua, le dijeron: está bien que le concedas lo que te pide, porque es bueno con nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Yahushua tomó esos méritos y los transformó en un milagro. Nosotros venimos con Yahuwah y le pedimos: sáname, sana a mi hijo, sana a mi papá, sana a mi mamá, sáname a mí. Na refanala, sáname. ¿Dónde están los méritos? ¿Qué presentas para que de ahí pueda coger Yahuwah y te sane? Para que pueda coger y se conviertan en un milagro. Y aquí es cuando lo único que nos queda es la emuná en Yahuwah. La emuná se vuelve un mérito. Veamos el caso de una mujer cananea llamándolo Marjá: sana a mi hija que está atormentada por un demonio, sana a mi hija que está siendo controlada por una mente que la domina y no puede hacer lo que ella quiere, sino lo que esa otra mente quiere. Sana a mi hija. Y su problema es que era cananea. Los cananeos habían sido echados de la tierra de Israel porque era un pueblo de paganos, un pueblo que había dado la espalda a su Creador y que había blasfemado grandemente contra su Creador. Pero ella insistía, alzaba su voz y no paraba: Marjá, sana a mi hija, te lo ruego. Tal vez sea el grito de una madre o de un padre que está clamando de la misma manera el día de hoy. Cuando te encuentras en esta situación, que alguien se te está muriendo, las prioridades cambian para los padres. ¿Qué mérito tenía esta mujer para que Yahushua HaMashiach
le hiciera un milagro? Ninguno. Lo único que podía ayudarle sería que tuviera emuná. Porque cuando no hay méritos, si nace la emuná, entonces se transforma en un mérito. Luego el Maryá, Yahushua HaMashiach, la empuja hacia el único lugar que podría concederle el deseo de su corazón. Así que le dice: no está bien tomar el lejem de los hijos y dárselo a los perrillos. Gruesa respuesta es esta. A una mujer que está perdiendo a su hija. Pero ¿cuál fue la reacción de esta mujer? Sí, Maryá, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Oh mujer, grande es tu emuná, el milagro te ha sido hecho, tu hija ha sido sana. ¿Cómo pueden los gentiles que se encuentran en el mundo sin un creador, sin esperanza, sin pactos, sin promesas, ser aceptados como parte de la familia del Creador? No como ciudadanos de segunda clase, sino como en verdad lo son, coherederos y copartícipes de una misma promesa. ¿Cómo? ¿Dónde están los méritos? Si no hay pacto, solo la emuná. Como escribió Rab Shaul, tú por la emuná estás en pie, porque cuando ciertas cosas no pueden ser hechas, la emuná te cuenta como sedaká, justicia. La emuná te cuenta como mérito. Entonces, lo que era imposible se vuelve posible, y lo que no es, viene a la existencia, y cuando la emuná llega, entonces todo es posible. Jacob llegó a un punto en su vida donde se vio desprovisto de méritos, y entonces comprendió que la única forma de recibir un milagro era confiando única y exclusivamente en su Padre que está en el trono. Y en medio de la confusión, el miedo, no perdió la emuná, no perdió la tikvá, la esperanza. Así que no tienes que relacionar tu miedo con tu falta de emuná, porque a veces quienes no tienen miedo están siendo irresponsables y confunden esa falta de responsabilidad con la cualidad kadosh de la emuná. La emuná no significa pasividad. La emuná significa acción, no significa vivir irresponsablemente en tus finanzas, con tu salud, con tus compromisos en la vida. La emuná es tener conocimiento que hay una parte del pacto que es tu responsabilidad, y no lo que tú responsablemente no puedas hacer, entonces Yahuwah lo hará por ti. Avinu Jacob valoraba su vida y por esta razón temía perderla, como quien va a la guerra sin sentir temor. Simplemente no entiende el significado de su propia vida y por consiguiente tampoco entiende la vida de los demás. La emuná de Jacob quedó demostrada que a pesar de su miedo, confió en que Yahuwah lo salvaría de la ira de su fraterno y que por lo tanto no tendría que salir corriendo de nuevo al exilio, sino que lo enfrentaría y entraría en Shalom, en la tierra que Yahuwah le había prometido que le daría. La emuná se demuestra cuando no te pasas la vida escapándote de tus problemas, sino enfrentándolos, incluso con miedo, plenamente convencido que contigo está Yahuwah y que finalmente obtendrás lo que es tuyo y lo que te ha sido prometido.
Pretender vivir en lo sobrenatural sin trabajar no es emuná, es presunción. Pretender que el dinero te va a aparecer en tu cuenta bancaria o en tu cartera, en tu billetera, mientras te la pasas durmiendo en un sofá. Eso no es emuná, eso es vagancia. Uno tiene que ser parte activa en todos los procesos de la experiencia humana y moverse en actos inteligentes que están marcados por la cordura y la lógica, y solo después de que hayas agotado todo lo que puedas hacer, descansar, tener confianza, emuná, crear ese espacio donde los milagros entonces son posibles. Así que ve al campo, prepara la semilla, siembra la tierra, abona la tierra, y solo así, entonces, vete a descansar y espera que Yahuwah envíe la lluvia temprana, la lluvia tardía. Eso es emuná. Eso es emuná. Eso es emuná. Tú no puedes enviar la lluvia del cielo, pero sí puedes arar el campo, sí puedes mover las piedras y abrir el hueco para sembrar la semilla. Jacob hizo todo lo que inteligentemente se puede hacer para el encuentro con su hermano Esab, y es ahí, en el mundo natural, que tú te puedes mover para entonces sembrar tu semilla. Lo que no está en tus manos, déjaselo a Yahuwah, déjaselo a tu Creador. Solamente en este plano o mundo natural, tus fuerzas, tus esfuerzos generan méritos, porque en el otro plano, en el plano que no podemos ver, no hay necesidad de milagros. Los milagros los necesitamos aquí, ahora, en tu realidad, no allá en el otro plano que no sabemos movernos. Permitir que se abra un canal, una brecha, desde el mundo espiritual y alcanzar tu realidad y recibir la bendición. Porque cuando tú te mueves en el mundo natural, cuando haces lo que tienes que hacer aquí en la tierra, entonces creas los canales por los cuales todo lo que se encuentra en el mundo sobrenatural llega a ti en el tiempo exacto, no antes, no después. Rabino Shaul dijo: en medio de una tormenta en la mar, no tendremos pérdida de vidas humanas, solo el barco, pero los marineros tienen que quedarse en el barco. Si se escapan o saltan, entonces no hay milagro. Algunos utilizan su emuná para justificar su vagancia, su irresponsabilidad, su holgazanería, su mezquindad, para enfrentar los desafíos de la vida. Esperar un milagro sin haber hecho todo lo que se requiere, eso no es emuná, es presunción, irresponsabilidad, y Avinu Yahuwah no lo va a honrar nunca. Como dijo Jacob al fraterno, el fraterno de Yahushua, que es conocido como Santiago: tú tienes emuná y yo tengo obras. Muéstrame tu emuná sin obras, sin tus obras. Yo te voy a mostrar mi emuná por mis obras. Después de haber hecho todo lo humanamente posible, entonces envuélvete en el manto de la emuná. Reza, haz tefilá, ora, porque tu Padre que está en el trono y que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Sea que lo entienda o no lo entienda, sea que me conceda o no me lo conceda, lo que pido o cualquier otra respuesta de su favor inmerecido,
en cualquiera de los escenarios que yo me imagine, siempre hay una esperanza, siempre hay un propósito, siempre estaré en tus brazos cuando me responda Gamsu Letová. Gamsu Letová. También esto es para bien. La emuná significa que llegas a un punto en tu vida donde estás completamente convencido, donde no sucede absolutamente nada, excepto que Yahuwah mismo lo permita. Y por tanto, nada de lo que ocurre al azar. La emuná significa que nada de lo que ocurre en el mundo es circunstancial. Todo está bajo el dominio y absoluto control de Avinu Yahuwah, que está en el trono. Y hasta entonces poder rezar, poder hacer tefilá o hacer la oración de Avinu Yahuwah, de Avinu Jacob Ma'ariv, la oración de la noche. Yahuwah los Barú. Shalom, shalom.